Bueno, un cordial saludo para todos y todas las que están viendo este video. Y dado, dado que ahorita estamos haciendo pues ya videos de carácter público y nos está viendo ya gente incluso que no hace parte propiamente de la organización, pues entonces también un saludo extenso para ellos y ubicarlos de pronto también un poco en la lógica de los videos que vienen siendo una herramienta que hemos decidido realizar en el Centro de Estudios Estanislao Zuleta para seguir la formación que tenemos dentro de nuestra escuela de, de formación en pensamiento crítico, y que debido a la pandemia no podemos realizar de forma presencial. Bueno, nosotros en la escuela que tenemos un seminario que se llama Leer el Capital, en el que llevamos ya casi 4 años pues leyendo ese texto, con algunas pausas pues y algunas digresiones. El día de hoy, dentro de ese seminario, vamos a ir a otro texto de Marx que se llama Introducción General a la Crítica de la Economía Política. Les presento el texto en general doy algunas razones pues de por qué hice esa digresión. Bueno, este texto, como ven ahí en el título, es de 1857. Está dentro de los apéndices pues de un texto mucho más grande del mismo Marx, pero ya creo que es del 59 si no estoy mal. Sí, aquí dice del 59, que se llama Contribución a la crítica de la economía política. Esto que escribe acá es un extracto de del prólogo del Capital, creo que el primer prólogo a la primera edición, en donde Marx dice pues que el primer volumen que se publicó del Capital, si se quiere, una continuación de lo que había escrito en la contribución a la crítica de la economía política. Y esta introducción, aunque no es propiamente esa introducción general, aunque no es propiamente parte de la contribución, dado pues que está en los apéndices y se escribió incluso antes, pues en esta edición lo han decidido poner dentro de esos apéndices porque hay una conexión pues que uno puede hacer. Como vamos a ver, los que ya han leído El Capital, aquí hay cosas que ya se han visto allá, pero hay cosas que aún no hemos visto, pues dado que estamos todavía en el primer tomo. ¿Por qué decidí yo este texto? Bueno, primero porque tenemos los comentarios de Zuleta a esta introducción general, que son muy buenos. Zuleta ahí sí pues muestra lo bien que dominaba la teoría de Marx, no solamente pues la de Marx, sino que en los comentarios vamos a ver que traía Freud, traía a Nietzsche, por ejemplo en la concepción de Nietzsche sobre la historia, que es muy cercana a la de Marx. Bueno, entonces es una de las razones pues que tenemos los comentarios de Zuleta. La otra razón es que este texto es muy sintético. Eso es algo que tiene en contra, algo que tiene a favor. Lo que tiene a favor pues en esa síntesis es que vamos a poder presentar en rasgos, aunque sean generales, de todas maneras, unos rasgos muy importantes dentro del pensamiento de Marx, que aquí se hacen tal vez más explícitos que en el Capital. Allá también están pues, pero como aquí está tan densa la cosa, es más fácil notarlos. Y la última razón es porque quienes han mostrado interés en participar en los seminarios del Capital, por ejemplo, pues tienen la dificultad de que nosotros llevamos por allá en el capítulo 20 y tantos, no me acuerdo bien. Y el Capital de todas maneras tiene
una lógica casi matemática, en el sentido pues, de que es como una suerte de demostración de una ecuación. Entonces, los derroteros que no habrían leído, dado que entrarían pues en un momento muy avanzado de la lectura, pues les harían falta para poder entender, y sería muy difícil hacer un empalme. Bueno, esos problemas siempre los tenemos en la organización por la lógica misma pues de tener un seminario de largo aliento. Pero entonces ir a este texto es, si se quiere pues estar en paz con Dios y con el diablo, dado que la gente que se interesa pues por primera vez en Marx puede asistir, dado que aquí hay algo muy introductorio, y quienes ya somos viejos de esta manera nos sirve mucho porque vamos a encontrarnos pues con elementos muy que nos servirán mucho para, para entender incluso el capital. Entonces, bueno, esas son como las tres razones. Este texto tiene problemas que hacen difícil la lectura o el entendimiento. Los que ya han leído el Capital encontrarán pues que hay una diferencia, aunque sea el mismo autor, en la lógica de la exposición. Estamos en la 6 y uno sí nota pues que en el Capital Marx se apiada más del lector, por decirlo así. A él le interesaba pues mucho que se entendiera. Incluso pues ustedes ven en los prólogos que él dice que como que tengan paciencia, el primer capítulo es muy difícil. Bueno, él es muy consciente pues de eso, y esa conciencia se nota cuando expone en el Capital. Es como muy pedagógico en esa forma de exposición que tiene también, que es como muy de espiral, de volver. Y aquí no es tan así. Aquí es la lectura más exigente, bueno, primero porque es más densa, más sintética. El, él no vuelve pues así como el Capital sobre las mismas cosas desde otro punto de vista que le ayuda a uno mucho pues siempre. Eh, y entonces eso lo que implica es que deja varias cosas implícitas, como que uno ya tuviera que saber, especialmente porque como se llama introducción general a la crítica, él está ejerciendo una crítica sobre algo que ya está escrito, sobre pues la economía clásica y eh, algunas críticas también pues sobre lo que se conoce pues el socialismo utópico, etcétera. Entonces uno tiene como que ya conocer algunos postulados de ellos para saber que está criticando ahí, y él no los expone, no que los critica pues directamente. Entonces eso hace pues un poco difícil, pero bueno, eso no es nada que no se pueda solucionar con algunas consultas en internet, etcétera. Bueno. Y bueno, con los comentarios de Zuleta, que también amplía mucho. El otro problema del texto es precisamente, también tiene que ver con lo de la crítica, que Marx suelta muchas afirmaciones aquí, eh, y no da como mucha cuenta de esas críticas, y como lo hace también en esa forma tan sintética. Hay veces, van a notarlo, no tanto en este video, tal vez en el otro, que es difícil entender cuando Marx está criticando y está entonces presentando pues su propia posición, o cuando está exponiendo la posición del otro para después criticarla. Entonces uno puede confundir, ve Marx, pero ahorita no me está diciendo todo lo contrario, y resulta que sí está haciendo todo lo contrario, y en ese momento no está hablando él, sino que está hablando por el otro al que está criticando. Entonces, bueno, como para que tengan en cuenta eso, especialmente en lo que sigue, en este tal vez no pase tanto eso, en esta parte que vamos a ver hoy no pasa tanto eso, pero no, para que lo tengan en cuenta pues que eso puede ser una dificultad. Bueno, algo más sobre la palabra crítica. Se llama crítica de la economía política, así se llama el Capital. Pues tiene como ese subtítulo, y bueno, vale la pena mencionarlo porque pues hay varias cosas pues con Marx, más crítica
A ver, a Marx le dicen economicista y lo que hace Marx es criticar precisamente la idea de economía de su época y anterior a ella, e incluso pues lo que genera es una nueva idea de economía y de lo social pues. Y asimismo a Marx lo critican de historicista, y Marx ejerce una crítica sobre cómo se entiende la historia eh, en sus contemporáneos pues, o incluso antes de él, y genera un nuevo concepto de historia. Entonces hay que entender pues muy bien esa palabra crítica y que no está puesta pues de manera casual. Bueno, ustedes pueden leer el sumario y yo voy a meterme pues como de manera directa. De todas maneras se va a entender a dónde vamos a llegar. Bueno, entonces aquí tenemos el primer capítulo que vamos a ver. Se llama producción, consumo, distribución, cambio o circulación. Y empezamos por la producción. Y cuando él va a presentar la producción, él ya va a presentar, digamos, un objeto complejo. Cuando va a ir a un elemento, digamos, nada más de la sociedad, que sería la producción, pues, o de la economía, que sería la producción, ya uno empieza a ver que eso se complejiza mucho. Uno no está viendo, digamos, un elemento aislado, no está viendo un elemento eh, simple, sino que eso es toda una complejidad. Y se los digo así porque, como vamos a ver más adelante, Marx va a exponer las formas en las que se entendía como la producción, el consumo, la distribución, cada uno de esos elementos para la economía clásica, pues, o para la economía política a la que está criticando. Y pues una de las críticas que tiene es precisamente que no ve las relaciones entre cada uno de los elementos y las relaciones pues de interdependencia que hay. Entonces lo primero que uno va a presentar aquí, pues lo primero que va a notar uno aquí es que ya cuando él presente la producción va a ser un elemento pues totalmente complejo pues. Mm, bueno, y eso tiene un subtítulo que se llama Individuos autónomos y ideas del siglo XVIII. Esas ideas, aunque sean del siglo XVIII, pues que son las que él está criticando, él mismo dice pues que eso comienza desde el siglo XVI. Vamos a ver cuáles son esas ideas. Tiene pues otro subtítulo además, eso también tiene este texto pues que tiene muchas partes, y es que el objeto a considerar es en primer término la producción material. Vamos a ver cómo él entiende pues la producción material. Yo la idea que tengo es como el texto es tan cortico que vamos leyendo pues parte por parte. Vamos a ver si hay algunas que me puedo saltar, pero en principio es ser como muy meticuloso en la lectura porque es muy cortica en realidad, pues son 2 páginas y van a ver pues todo lo que se le puede sacar y todo lo que le sacó Zuleta pues que también así como les digo muestra todo el bagaje que tenía. Entonces Marx dice pues que en esta primera partecita que el punto de partida del análisis de él ya es de una vez la producción de individuos socialmente determinada. El primer comentario que hace Zuleta sobre eso es que, bueno, como se los voy a ampliar aquí pues para que lo lean, yo les hago como un resumen, es que de una vez se trata de un objeto complejo. Es decir, no, como les decía yo, no es como vamos a estudiar la sociedad, pero entonces la sociedad es algo complejo y para llegar a eso complejo partimos de lo más simple, que lo más simple entonces sería, no sé, como los individuos, y entonces esos individuos se asocian como en Rousseau, y luego tiene la sociedad. De lo que Zuleta dice ahí es que no, de una vez arranca desde algo complejo, eso tiene que ver con algo que después le sacan a él, y es una lectura pues estructuralista, en la que claro, pues, lo que se está estudiando es una estructura
con todos los bemoles pues que tenga eso. Ya después uno tendrá que decir que es una estructura abierta, etcétera, pero bueno, no nos vamos a meter con esos dilemas todavía. Pero ¿por qué me importa decir pues que es una estructura? Que lo que pasa es que con las estructuras lo que ocurre es que cualquier elemento de la misma es en gracia a la relación que tiene con todas las demás. Entonces el elemento pues nunca es simple y nunca es aislado, siempre tienes que tener en cuenta eh, todos los demás. Entonces cuando el objeto de él ya es complejo, eh, refiere pues precisamente a, a que la sociedad que le está estudiando como una estructura de una vez, y por eso no puede pensarla como una agrupación de elementos más simples que luego se van complejizando. Yo pongo ahí también el ejemplo pues del lenguaje, que también es en ese sentido pues como un objeto complejo, y dado que también sería una estructura en la que no se podría pensar pues como hay unos elementos, que el primer elemento sería, no sé, el fonema, y luego del fonema pasamos al morfema, y no sé, luego las palabras, y luego la sintaxis. eh, Uno ya desde el mismo fonema pues tiene toda una complejidad, porque cualquier fonema tendría que ponerse en relación por oposición o de continuidad con los demás. O si uno toma pues una palabra cualquiera, uno ve que digamos que su esencia, no sé, bueno, o su significado no radica en sí misma, sino precisamente en la relación de oposición que puede tener con las demás palabras. Con respecto al lenguaje, por ejemplo, eso tiene el problema que ya había notado Platón sobre el origen pues mismo de la lengua, pero, sí, del lenguaje, de la lengua, en el que al ser pues una estructura uno no puede dar cuenta de su origen, dado que no puede haber aparecido, no sé, primero un elemento, entonces primero se hicieron los verbos, o primero se hizo esta palabrita y luego otra, porque precisamente al funcionar como una estructura, eh, los valores, la significación de cada uno de esos términos depende de la estructura en general, es decir, del lugar que ocupen ahí, de la relación que tienen con los demás elementos. Entonces, en ese sentido, pues, es de lo que está hablando ahí Zuleta cuando dice que el punto de partida ya es complejo, pues, y que no se parte, digamos, de algo simple para irlo complejizando. La segunda frase, bueno, la voy a leer, dice: el cazador y el pescador solos y aislados, con los que comienzan Smith y Ricardo, pertenecen a las imaginaciones desprovistas de fantasías que produjeron la Robinsonada del siglo XVIII, las cuales no expresan en modo alguno, como creen los historiadores de la civilización, una simple reacción contra un exceso de refinamiento y un retorno a una malentendida vida natural. Bueno, aquí ya hay de todo, pues. Primero, pues, ¿quiénes son Smith y Ricardo? Y cómo así pues que el cazador y el pescador solos y aislados. Smith y Ricardo son los padres de la economía clásica. Si se quiere, pues uno es discípulo del otro, una cronología que viene, y ambos los estudió Marx, ambos los respeta, aunque ambos lo critica, pues que eso no se tiene por qué contradecir una cosa con la otra. Y como les digo, pues aquí ya empiezan los implícitos. De todas maneras, en ese mismo texto, pues en lo que tiene que ver con la contribución, pero ya en la página 22, la verdad no recuerdo, Marx hace pues algo un poquito más amplio. Dice: por lo demás, Ricardo considera la forma burguesa del trabajo como la forma natural eterna del trabajo social. De inmediato hace que el pescador y el cazador primitivos, en cuanto poseedores de mercancías, intercambien el pescado y la caza en proporción del tiempo de trabajo materializado en esos valores de cambio. Esta acción incurre en el anacronismo de que los pescadores y cazadores primitivos consultaran las tablas de anualidades en curso en la bolsa londinense de 1817. Ahí se está pues burlando evidentemente de Ricardo.
para calcular sus instrumentos de trabajo. Bueno. Y sin embargo, pues lo defiende aquí, miren, de todas maneras, a pesar de ser presa de este horizonte burgués. ¿Cuál es el horizonte? Pues de entender el trabajo en general como el trabajo meramente burgués. Ricardo analiza la economía burguesa, que en profundidad tiene un aspecto totalmente diferente al que aparenta en la superficie. Bueno, ahí le dio, digamos, como su respeto de todas maneras a Ricardo, a pesar de ese error. Pero entonces, bueno, les traigo esto para que entiendan más o menos cuál era la crítica aquí, pues. Y es que en el análisis pues, que está haciendo Ricardo de la economía burguesa, hace pues un recurso de imaginarse, incluso pues desde un estado, si se quiere, primigenio, cuando menciona al pescador, el cazador, como si ya estuvieran en la sociedad burguesa. Ya hay un anacronismo. Un anacronismo y un mecanismo que Marx señala como una Robinsonada, que tienen dos aspectos, pues. A ver, una Robinsonada más bien tiene dos aspectos, lo voy a presentar así mejor. El primer aspecto es, como lo dice el mismo Zuleta, dice aquí, para Marx la Robinsonada es la imagen de la vida social reducida a la vida individual. Es la pretensión implícita en toda economía burguesa de identificar el conjunto del proceso de producción social con los intereses particulares. Ese es, digamos, el primer aspecto. Se reduce lo social a lo individual. Y el otro aspecto es el anacronismo en el que ocurre cuando uno hace eso. Cuando, cuando Ricardo se imagina esto, que hace pues ya que el pescador y el cazador primitivo, en cuanto a poseedores de mercancías, que eso no se puede mencionar mercancía, en tanto que la mercancía pues como producto propiamente capitalista pues no ha existido siempre. Entonces dice, intercambio el pescado y la caza en proporción al tiempo de trabajo materializado en esos valores de cambio. Ese mecanismo de intercambio, en el que yo no estoy diciendo que el intercambio no solamente existe en el capitalismo, estoy diciendo que el intercambio determinado por el tiempo de trabajo materializado en los valores de uso que se están intercambiando, y bueno, que eso se llama valor de cambio, eso solamente ocurre en el capitalismo por las determinaciones propias de la sociedad capitalista, en las que por ejemplo pues hay unos dueños de los medios de producción, otros que trabajan para ellos. Está todo pues el ámbito de la producción por agentes privados e independientes los unos de los otros, que los obliga al intercambio. Bueno, eso es todo pues una lógica que está en el capital y que tiene que ver también pues con algo que Marx llama el trabajo abstracto. Pero entonces mire, todas esas determinaciones que solamente ocurren en el capitalismo y son todos esos elementos pues que confluyen y que son los que determinan el intercambio en el capitalismo, que se da pues por vía de la determinación del valor, en donde el valor tendría pues un contenido y es el trabajo materializado socialmente. Ricardo lo lleva incluso a los inicios, ahí ya hay un anacronismo. El anacronismo consiste precisamente en ver en estos individuos primigenios, por fuera por ejemplo del capitalismo, como si tuvieran las determinaciones capitalistas. Y la otra, la de la reducción del individuo, a lo reducir, dice, la Robinsonada es la imagen de la vida social reducida a la vida individual. Entonces es creer como que el individuo aislado, si eso pues pudiera existir, en solitario, creara él las determinaciones sociales. Me voy a explicar mejor pues con lo de Robinson. Robinson Crusoe, esto es una novela, eso es de Daniel Defoe. Busquémosla aquí. Daniel Defoe.
Robinson, sí, es de él. Cuenta pues la historia de un tipo que naufraga, en un naufragio pues queda solo en una isla y digamos él solo constituye una supuesta civilización, ¿verdad? Que aprende a cazar, aprende a cultivar, etcétera. Eh, y digamos Marx saca de ahí una metáfora que le sirve para hacer una crítica del mito del individuo burgués que se hace a sí mismo y que vive, como que vive pues por fuera de la sociedad, o que en todo caso se antepone a la sociedad, que el individuo estaría pues por un lado y la sociedad por el otro. Y eso tiene todo el problema para Marx, porque precisamente el objeto de estudio de Marx no es la separación individuo-sociedad, sino como dice él aquí, la producción de los individuos socialmente determinada. Es decir, el individuo siempre es social para Marx. Y digamos solamente se puede aislar porque precisamente es social. Esta suerte de mito, como dice él ahí, se puede pensar, como decían los historiadores de la civilización, dice, como una simple reacción contra un exceso de refinamiento y un retorno a una malentendida vida natural. Entonces él dice, eso es un error pensarlo así. Es decir, que en varios pensadores de la época, Smith, Ricardo, Rousseau, eso también se puede ver en Hobbes, hablando pues como de la filosofía política, pero también se puede ver la filosofía pues propiamente dicha en Descartes, en Fichte. Es decir, esa misma idea como del individuo haciéndose a sí mismo, el individuo por fuera de la sociedad, el individuo independiente, autónomo, uno puede tener la idea, bueno, entonces todo eso es simplemente una reacción contra un exceso de refinamiento y un retorno a la malentendida vida natural. O, que eso es esto que acaba de decir aquí lo está negando Marx, o lo entiende como lo entiende Marx, que realmente pues es así, eh, el hecho de que digamos esa idea transversal que he presentado en esos autores esté en común, habla es de un movimiento histórico, es decir, de la razón detrás de ese acuerdo, bueno, de esa idea común que puede haber entre ellos, es una idea histórica. Bueno, él sigue diciendo aquí, el contrato social de Rousseau, que pone en relación y conexión a través de contratos a sujetos por naturaleza independientes, tampoco reposa sobre semejante naturalismo. Él dice, en realidad se trata más bien de la anticipación de la sociedad civil. Eh, bueno, eso es un término pues, hegeliano que él en realidad está hablando ahí es de la sociedad burguesa, pues. Esas ideas están, si se quiere, anticipando o incluso están hablando de un movimiento histórico que sucedió, digamos, como dice él, se venía preparando desde el siglo XVI, mmm, y que tiene que ver con esa sociedad burguesa, pues que él llama civil. Pero ¿cuál es esa sociedad? La sociedad de la libre competencia, donde cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales, que en las épocas históricas precedentes hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano determinado y circunscripto. Con la idea de la modernidad, bueno, con los albores del capitalismo, que está pues amarrado de todas maneras a la modernidad, aparece en la historia una, una ruptura con las lógicas en las que los individuos se relacionaban pues con la sociedad. No es que antes no hubieran individuos, sino que uno podría llamarlos, habían individuos gregarios. Y lo que aparece con la sociedad burguesa es el individuo individualista pues de la competencia.
aunque aparece para mí también otro individuo que como posibilidad no está necesariamente pues determinado por el capitalismo, pero aparece a pesar de él, que es el individuo solidario. Pero entonces retomo pues con esa ruptura que estaba diciendo. Antes uno primero era ateniense, o bueno, era parte de su comunidad y luego digamos era un yo, un individuo. Siempre lo que pesaba por encima era la pertenencia a la comunidad. Y toda la identidad estaba forjada a partir de, estaba amparada pues a partir de la pertenencia a la comunidad, e incluso pues la movilidad social era muy difícil dado que pues, uno empezaba marcado por ese lugar en el que estaba la pertenencia a esa comunidad y de ahí digamos no se podía mover. Eh, con la emergencia del capitalismo y con lo que se conoce pues con la individualidad, la identidad aún sigue siendo hija de la sociedad, pero la movilidad social y también la destrucción pues de ciertos dogmas y, y los mismos lazos sociales pues los que ya no se presentan como el mismo dice, como Marx mismo dice pues como parte de uno, sino como un medio para uno aprovecharse de ellos, hacen que el individuo, bueno, hace que aparezca el sujeto cartesiano, que eso es muy importante, y hace que aparezca también el individuo individualista, o el individuo solidario, pues como ya los voy a presentar. Es decir, eh, que, que se anteponga primero el individuo a la sociedad. Lo que pasa es que Marx dice que hay una falsa oposición, pues. ¿Por qué? Porque aunque en este momento uno tenga forjado, digamos, como su propio destino, y no sea un destino social, eh, en el que esté marcado, pues, por ejemplo, pues, por su condición de pertenencia en el lugar en el que ocupa la comunidad, y ya sea un destino, digamos, más individual, en el que uno tiene que dar cuenta, digamos, de sus actos, en el que uno se puede forjar, digamos, un propio proyecto, etcétera. De todas maneras, eso no se contrapone a que uno, como proyecto, digamos, que está arrojado en el mundo, esté arrojado en un mundo que sea común, y que de todas maneras, en el inicio de la subjetividad misma de uno, pues, o uno como individuo, ya hablando en términos más sociales, uno no sea hijo de su sociedad, tan hijo después que está determinado por ella. Voy a dar algunos ejemplos a ver si me hago entender mejor. El problema con la idea pues del individuo antepuesto a la sociedad y que pues digamos con el contrato social pues que la sociedad sea simplemente un pacto social entre individuos independientes. Miren que lo que hace Rousseau pues es poner en términos jerárquicos pues la cosa y poner primero al individuo. Y Marx lo que antepone, pues como les digo, es que el individuo es siempre social y su vida está determinada pues socialmente. Les voy a poner un ejemplo pues que a mí siempre me causa pues mucha curiosidad, y es un programita que dan en Discovery que se llama Sobreviviendo al Desnudo, que pone pues a dos personas, por lo general es un hombre y una mujer, a sobrevivir como 28 días pues por fuera de la sociedad, pues, entre comillas, en eso. Entonces uno dice, bueno, ahí están arrancando de cero, pues ahí sí son los individuos aislados, porque no tienen al lado pues lo que sería pues como la sociedad, no sé, no tienen la técnica, no tienen los edificios, las herramientas que ha logrado Occidente, bueno, etcétera, etcétera. Y sin embargo uno ve que son tan individuos sociales, que por más que estén fuera de la ciudad a la que están acostumbrados a vivir, se llevan consigo toda la sociedad, pues.
¿Cómo ve uno que se llevan toda la sociedad consigo en ese momento en el que están allá sobreviviendo al desnudo? Pues, aunque no tengan las herramientas propias de la técnica capitalista, eh, y les toca empezar a hacer fuego desde cero y empezar a cazar, etcétera, se las llevan en, bueno, en muchas otras cosas, por ejemplo en la relación de géneros. Uno ve ese programa y ve todas las relaciones de géneros propias de la sociedad pues occidental, y se llevan todos los prejuicios pues, del mismo género, se llevan todos los valores de la época, se llevan la familia y el hijo, porque dicen pues que están allá por los hijos y porque los hijos tienen que estar orgullosos de ellos. eh, entonces mire pues que por más que uno se aísle de la sociedad, se aísla en función de ella pues también, y se aísla determinada por ella, tanto así que como les digo, esta gente que está sobreviviendo al desnudo, por ejemplo, no sé, en la región más recóndita de la selva amazónica, donde diría uno pues que está por fuera de Medellín o pues de la sociedad occidental, sin embargo pues se la llevan consigo, en la moral, en los valores, en los principios, en la religión, en las creencias, hasta en la misma lengua, pues, porque no van a crear la lengua desde cero porque se encontraron, sino que empiezan a hablar en inglés. Entonces mire que de ahí se constata toda esa relación que tiene que ver con que uno es el otro, pues, o bueno, uno es constitución de lo social. Y es muy curioso que el capitalismo lo presente al revés. Entonces dice, bueno, yo soy pues con el individualista, entonces dice, yo soy hijo de mí mismo. La sociedad es simplemente un medio pues para hacerse a sí mismo, por los valores del egoísmo, etcétera. Entonces cada uno se cree muy independiente, muy singular, y sin embargo ve uno que siguen siendo de alguna manera gregarios. Pues cuando digo gregario pues es lo que les decía, como el individuo absorbido completamente eh, por la comunidad. ¿Y por qué digo que son gregarios? Pues para que no suene tan paradójico, porque aun, aunque cada uno en singular piense pues que es muy singular, valga la redundancia, pues son muy particular y se hace a sí mismo y la sociedad está por fuera de ellos y ellos no tienen que ver con eso, todos están pensando eso. Entonces mire que todos al mismo tiempo están con los valores de la época, porque todos son individualistas, todos son egoístas, todos tienen esa misma lógica de pensamiento. Entonces se nota que son hijos de esa sociedad, de una sociedad que los hacen individualistas pues y creerse hijos de sí mismo. Y tan gregarios son, por más pues que sean individualistas, que consumen como se tiene que consumir. Pues por ejemplo, por poner nada más el ejemplo del consumo, traigo aquí a cuento por ejemplo el tema del uno en Heidegger, que es muy bello, porque Heidegger también rompe con esa lógica que venía desde Descartes, porque en Descartes también el sujeto en este caso puede ser el que da cuenta de sí mismo en primera instancia de forma reflexiva, el yo pienso, y a partir de ahí da cuenta pues de todo lo demás. Entonces tiene que dar digamos como un salto el sujeto para conocer el objeto que estaría por fuera de él, y, y el enlace incluso pues con los demás se da en primera instancia porque yo reflexivamente pues doy cuenta de mí mismo y luego hago un salto, un enlace pues con los demás. Gente que rompe con eso, con la fórmula del uno, diciendo pues que uno cotidianamente no existe siendo sí mismo con un yo reflexivo, sino que lo que existe es el uno en uno. Es decir, ya les voy a explicar más eso pues para que no suene tan raro. Y tiene que ver con lo que les estaba diciendo del individuo gregario pues en el consumismo. Entonces la gente pues se cree muy individual y sin embargo dice Heidegger pues mire que lo que está existiendo no es el sí mismo sino el uno. ¿Por qué? Porque ¿quién va a comprar? El uno. Porque ¿cómo se compra? Como se debe comprar. Se lee lo que se debe leer, se aparta uno del montón como se debe apartar, se habla de arte como se debe hablar,
se habla de entretenimiento, se entretiene uno como se tiene que entretener, se hace la vida como se tiene que hacer. Entonces se tiene que tener hijos, familia, carro, casa, finca, etcétera. Entonces mire que en realidad ahí pues no hay ningún particular existiendo aislado de la sociedad, sino que está tan socialmente determinado que hasta desea como el otro desea. Y ese otro pues en ese caso es impersonal. Entonces mire que en realidad lo que hace esta lógica pues del individuo individualista que tiene que ver es con un proceso social en el que estas ideas pues del siglo XVIII y anteriores no hacen sino reflejar ese momento histórico. En realidad es una suerte de engaño porque tal vez ahora seamos más interdependientes que antes. Eso mismo lo dice Marx, es que yo no estoy inventando eso. Marx dice, claro, es muy paradójico que la sociedad, que en la que se presenten pues, los sujetos más independientes los unos de los otros, pues los individuos más independientes los unos de los otros, sea ante la más interdependiente. Ahorita uno no puede producir nada para sí mismo, uno no puede sobrevivir si no es por la división del trabajo y la división manufacturera pues del trabajo más aún, en la que usted hace una partecita y gracias a esa partecita puede comer porque usted ya no puede cultivar su propia comida, no sé, su propia ropa, etcétera. Y no solamente eso pues, sino que como también la lógica pues de la división manufacturera del trabajo, que es la que determina la división social del trabajo en el capitalismo, es decir, en la que siempre se hace es una parte del conjunto y donde se pierde la inteligencia del trabajo, etcétera. Eso está pues en el capital. Eh, ya todo lo que se haga está hecho por la sociedad. Es que el trabajo ya es eminentemente social, por eso es que Marx llega al concepto de trabajo abstracto, pues. Entonces usted con un lapicero, pues eso tiene partes de China, el metal lo sacaron de Alemania, eh, no sé si tiene una parte de plástico, entonces ese petróleo lo sacaron de, no sé, de Medio Oriente, etcétera. Entonces esto por más que haya hecho en China, pues está hecho en el mundo, pues, si se quiere, con la lógica de la globalización. Entonces miren que es muy paradójico porque la sociedad que tiene estas ideas del individuo individualista y que tiene pues también sus representantes no propiamente dicho pues como que quieran defender el asunto, pero que entendieron la cosa así. No quiero decir pues que Rousseau sea un capitalista o algo así, Rousseau es más allá pues de esas ideas. eh, Sin embargo se nota que sus ideas están históricamente determinadas y que esa idea del individuo individualista, como les decía ahorita, no tiene que ver pues con un regreso a un naturalismo, sino con un proceso pues histórico social. De un momentico yo paro aquí para ver qué más les puedo decir o si avanzo. Bueno, les voy a leer un pedacito de su letra que es muy bueno. Dice: el individuo originario y aislado de los ideólogos burgueses resulta ser el producto de la sociedad burguesa. Es el propietario privado, el hombre separado, el modelo del individuo con sus intereses privados en el mundo de la competencia proyectado hacia atrás. El mito rusiano queda en evidencia. Es más, Marx demuestra que solamente en sociedad el individuo puede aislarse. Bueno, entonces mire que empezamos pues desde la producción. No sé si está grabando. Sí. Desde la producción y ya nos metimos en todo el complejo filosófico pues o teórico de Marx. O sea, como solamente en este ámbito ya se pone en juego toda la concepción materialista de la historia pues que tiene Marx, en el sentido de que por ejemplo las ideas incluso están en este caso determinadas por los movimientos históricos sociales que ocurren, y cómo ello le ayuda pues a criticar, a denunciar las ideas de, de lo que está criticando pues
que es la economía política de su época. Aquí ya se está poniendo en juego un mecanismo que no sé si lo notaron, pues que dice ya Zuleta aquí, que lo que está ocurriendo es que ese individuo que es producto del capitalismo, que es el individuo pues de la competencia, el individuo que tiene pues a la sociedad como un medio o como un lugar pues de competencia, y que eso está determinado pues por las lógicas del mercado, que a su vez pues están en relación con la forma de producir capitalista. Ese individuo que es una producción histórica, sin embargo se proyecta hacia atrás. Es decir, mire que ese cazador y pescador, eso es un cazador y un pescador capitalistas, y sin embargo pues lo vuelven primitivo. Esa lógica de la proyección hacia atrás, o bueno, Zuleta la llama la proyección al origen, que es una denuncia que hace Marx, es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque esa proyección al origen tiene una consecuencia política de gran calado, y es que presenta lo que es histórico como natural. Y bueno, como natural o como esencial o como evolución, es decir, a lo que en realidad es producto de la historia, un resultado de la historia, ellos lo presentan como algo esencial o a lo que teníamos que en todo caso que llegar en el capitalismo. A lo que teníamos que llegar en la historia y a lo que teníamos que llegar supuestamente sería el capitalismo. Es decir, es realmente un argumento ideológico pues en el sentido de que defiende el orden de cosas y no y lo defiende pues presentándolo como natural, es decir, no hay nada que hacer. Voy a seguir leyendo a Marx para presentarlo en los términos de él y más bien me apoyo en él. Entonces dice él aquí: en esta sociedad de libre competencia, cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales, que en las épocas históricas precedentes hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano determinado y circunscrito. Como les decía, pues uno primero es ateniense, uno es ciudadano de la polis primero se menciona, y luego es Sócrates y lo que quiera. A los profetas del siglo XVIII, sobre cuyos hombros aún se apoyan totalmente Smith y Ricardo, este individuo del siglo XVIII, mira lo que dice aquí, que es el producto, pues, por un lado, de la disolución de las formas de sociedad feudales, y por el otro, de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI. Es decir, ese individuo es producto de un movimiento histórico-social. Entonces a ellos, que en realidad a ellos ese individuo, que en realidad es producto de lo que les acabo de decir, se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado, no como el resultado histórico, sino como el punto de partida de la historia. Bueno, yo creo que ahí podemos parar. Aquí ya hay una cosa. ¿Cuál es la lógica del asunto? Como aquellos pensadores con lo que se enfrentan es con un resultado. Espera un momentico. Como a ellos, los pensadores, perdón, como a los pensadores lo que están estudiando es la sociedad. Y la estudian, si se quiere, pues como dice Marx, de forma inmediata, es decir, como se aparece a los ojos. Y Marx va a anteponer pues la apariencia al contenido que está produciendo esa apariencia, pues por eso es que él dice pues que se imita la ciencia, que la ciencia sería inútil pues o innecesaria si las cosas fueran como se aparecen a los ojos. Entonces como estos parten de ahí, de lo que se parece, y empiezan a estudiar eso y a justificarlo, y se saltan la historia, es decir, se saltan el hecho de que eso es un producto histórico, entonces no les queda de otra, sino que como lo que
a ellos se les está presentando, no es algo que se les esté presentando, sino que es así, tienen que justificarlo, y como no van a la historia, tienen que justificarlo como si siempre hubiera existido. Entonces, bueno, hay muchas lógicas. Por ejemplo, Marx, es que yo no me acuerdo de los capítulos, yo no sé si es como allá el 20, creo que se llama, él está hablando otra vez del tema de la plusvalía relativa y absoluta, creo que es el capítulo 20. Bueno, después los puedo poner en los comentarios o algo así. Él está en todo caso pues discutiendo con Ricardo otra vez, porque ellos están intentando pensar porque el capital produce, por ejemplo, para ellos ganancia. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que el trabajo de por sí produce un excedente. Entonces, claro, si yo contrato trabajadores, eso es lo que me produce un excedente, porque el trabajo produce excedente, entonces por eso el capital produce ganancia. Esa es la lógica pues, de la economía burguesa. Entonces Marx dice ahí hay otra lógica como la que estoy presentando aquí, pues la que le está presentando aquí, y es la que se salta en la historia. Entonces dice Marx, si ustedes fueran a la historia, se darían cuenta que no siempre el trabajo ha producido un excedente. Porque cuando ustedes dicen el trabajo produce excedente, per se en sí mismo, están esencializando el trabajo y no están viendo que el trabajo toma unas formas según unas determinaciones sociales. Y por ejemplo en el capitalismo, donde uno solamente puede trabajar y tener digamos un salario a costa de producir un trabajo excedente para un otro, entonces claro, a ustedes se les va a presentar el trabajo como si siempre tuviera que rendir un trabajo excedente. Entonces dice, no, si ustedes van a la historia se dan cuenta de que en una sociedad diferente, en la que fuera por ejemplo una propiedad comunal, él pone un ejemplo creo que de la India, en la que uno produce por ejemplo en 4 horas lo que necesita para subsistir, deja de trabajar. ¿Para qué se va a poner a trabajar más? Él dice, si ese tipo que trabaja en 4 horas produce su propio alimento, o en todo caso pues tanto como para él y la comunidad, en vez de tener esa lógica, hubiera alguien que lo contratara para trabajar, el tipo que tendría que trabajar las 4 horas para pagarse su salario y luego otras 4 horas. Pero entonces, ¿qué pone Marx ahí? Lo que determina el hecho de que haya un trabajo excedente y de que en todo caso, pues en ese caso el trabajo produjera un excedente, es la relación en la que ese trabajo se ve inmersa. Entonces cuando ustedes dicen que el trabajo produce per se excedente, lo que están cayendo es un anacronismo y se están saltando la historia, y cuando se saltan la historia lo que hacen es presentar como natural algo que en realidad es un producto histórico. Entonces eso es lo mismo que está pasando aquí. Lo que es un producto histórico, que en este caso es el individuo individualista, por cómo se salta en la historia y no ven que por ejemplo en otros casos antiguos no tendría que pasar, no era así el asunto, entonces ustedes no tendrían que proyectar al origen ese individuo para poder justificarlo aquí en el presente. Bueno, y eso tiene toda la lógica, otra vez como les digo, ideológica. Creo que aquí lo presenta Marx, lo presenta Zuleta muy bien, y tiene consecuencias políticas. Se lo voy a leer pues para también hacer como difusión del pensamiento de Zuleta. Eso es de Zuleta, en los comentarios que hace pues esta introducción. Dice, el mecanismo ideológico de la proyección al origen, típico del pensamiento mítico, cumple una función política específica: presentar como una descripción objetiva o como una explicación suficiente aquello que en realidad no es más que una defensa y una apología de lo existente. En efecto, con el mito del origen, lo que se busca es sustentar la tesis de que todo ha sido siempre así, es decir, de acuerdo a una presunta esencia o naturaleza humanas, inmutables y ahistóricas. Políticamente, esto implica que quien quiere combatir lo existente aparece como opuesto a la esencia o a la naturaleza humanas y en consecuencias a la razón divina creadora de ellas.
Tremendo pues ese argumento. Eso pasa mucho pues cuando uno debate con la gente que defiende por ejemplo el capitalismo. Entonces por ejemplo dicen, es que el ser humano es individualista o egoísta por naturaleza. Entonces como somos egoístas por naturaleza, el capitalismo tenía que surgir y el capitalismo se tiene que quedar. Con esa lógica se acaba toda fórmula de argumentación porque uno contra la naturaleza no puede argumentar. Es decir, yo no veo a nadie haciendo, no sé, un meeting o una marcha contra la ley de la gravedad, pero uno sí puede hacer una marcha contra el capitalismo, pues, o contra las lógicas del mismo. ¿Por qué? Porque es que las leyes sociales, por llamarlas así, entre comilladas, se diferencian de las leyes naturales en que en tanto son sociales, se inscriben dentro de las determinaciones sociales, por ejemplo, dentro de la historia. Es decir, se pueden cambiar por la misma sociedad. Y bueno, como les digo, el mecanismo que utilizan al poner, por ejemplo, el egoísmo que está dentro del ser humano, pero que hay una sociedad capitalista que se aprovecha de eso y lo espolea al ser humano al ser egoísta, es, eh, es una producción pues histórica, como les digo. Aquí hay otra cosa muy importante dentro de la concepción de Marx que la defiende Zuleta. Eso no lo saca pues uno solo, eso lo saca Zuleta pues porque le ha ido mucho. Pero importante pues sacarlo, pues tenerlo en cuenta. La historia no es evolucionista, o sea, no hay un telos histórico, una teleología pues de la historia en la que algo se tiene que ir cumpliendo como si fuera un desarrollo de una semillita y tenía que llegar a árbol, bueno, alguna cosa así. En Marx, digamos, la historia no funciona así. Aunque yo a veces noto pues que en pasajes pequeños, pero en algo existen, yo no tampoco quiero pues ser indiferente a eso. A Marx sí se le puede salir eso, pues yo creo que es ambiguo, porque en otros sí se nota que está por contra de eso. Pero bueno, pues eh, de todas maneras uno es un ser racional que se enfrenta frente con un pensador, el cual si uno no toma dogmáticamente entiende que ahí hay contradicciones y uno toma posición. La posición que yo tomo y que por ejemplo toma Zuleta es defender esa concepción de la historia que no es evolucionista y que evidentemente pues yo creo que la historia ha demostrado que eso no es así. Entonces dice Zuleta sobre Marx. Para Marx, el individuo del siglo XVIII es el producto, por una parte, de la disolución de las formas feudales y por otra, de una nueva forma productiva desarrollada a partir del siglo XVI. De esta manera, esta manera de concebir la historia es diferente de la concepción evolucionista que ve en el capitalismo el resultado del desarrollo o la maduración del feudalismo. Para Marx, el modo de producción capitalista se genera al lado del feudalismo y a pesar de él, más bien que como producto de su maduración. Esto implica además que todo modo de producción tiene que ser estudiado en sus condiciones específicas y no como el efecto de unas presuntas leyes de la evolución histórica. Eso es muy tremendo, pues Marx cuando estudia el capitalismo no lo estudia como evolución de la sociedad feudal, algo así, sino que la estudia en sus propias lógicas. Incluso una vez encontradas las lógicas de funcionamiento del capitalismo, es que intenta hacer un derrotero histórico del mismo. Y eso se puede notar, por ejemplo, en la exposición que hace en el Capital. Bueno, voy a voy otra vez nuevamente a parar para no quitarles tiempo mientras me ubico a ver en qué más expongo de este acápite. Bueno, pues lo que sigue en realidad ya se los he adelantado. Yo lo voy a leer porque hay una parte muy interesante que Zuleta comenta. Para ya pasar a lo que tiene que ver con Nietzsche, y también es muy bonito, pues, y ya es propiamente de la exposición de Zuleta, pero que se ha traído a cuenta de manera muy pertinente porque encuentra uno una similitud pues con la posición de Marx e incluso se la puede ayudar a entender mejor. Bueno, Marx en este párrafo está continuando con la idea
de la crítica a la proyección del origen y también pues con la crítica del individuo individualista. Eh, ya les he dicho pues que lo que habría antes del capitalismo de manera hegemónica es lo que yo he dado en llamar, aunque me estoy apoyando pues ahí en alguien más, eh, un individuo gregario, es decir, como absorbido pues si se quiere pues por la comunidad. Que les he dicho que de todas maneras nosotros en las formas del consumo, del deseo, de los valores, somos gregarios de alguna manera, con esa lógica del uno que les expliqué de Heidegger. Y les he hablado del individuo solidario, que es una posibilidad dentro del capitalismo de todas maneras, dado que pues, esa separación artificial, pero al fin y al cabo separación que crea el individuo individualista, pues puede dar lugar a que uno eh, actúe en la sociedad sin menoscabo de la individuación pues, que lo constituye, de todas maneras, y logrando hacer un vínculo con el otro, en donde pues por lo que uno luche y las metas pues y logros que uno se ponga y las conquistas que haga de estos pues no se antepongan al otro como en el individuo individualista y la competencia, sino que sean una conquista común que, que refrenden y potencien pues mis conquistas individuales. Eso está muy bien explicado en un conmemoremos que hizo el Centro de Estudios Estanislao Zuleta por allá en el 2017, que creo que se llamaba Luchar por lo común para defender la individualidad, porque había pues digamos en el siglo XX una disyuntiva en la que uno tenía que elegir pues ser capitalista, individualista y ser hijo de sí mismo, y bueno, todas frases tan horribles que dicen que uno es pobre pues porque quiere y todo, y que lo que le falta a uno es el emprendimiento, como si no hubiera pues un montón de determinaciones sociales a las que por más emprendimiento que uno tenga, por más voluntad que uno tenga, lo pueden no superar. Entonces, bueno, por un lado estaba eso en la disyuntiva, elegir eso, o elegir una forma medio gregaria, pues si se quiere, en los regímenes totalitarios que no le pudieron dar lugar al sujeto y, y el individuo pues tenía digamos como que renunciar a todo lo particular para darle lugar primero a lo social. Y digamos en esa disyuntiva aparece los que están conversando proponen en esa tercera apuesta, la cual pues yo acojo plenamente, y es esa del individuo solidario en la que uno puede luchar por lo común, por lo público, por ejemplo, luchar por la educación pública, por un sistema de salud público de calidad, etcétera, sin menoscabo de mi individualidad, es más, incluso en pro de mi propia individualidad. Entonces esa tercera opción pues es, digamos, por la que uno podría luchar. Y yo creo que Zuleta pues, también estaba del lado de eso, cuando defendía pues la democracia, porque la democracia pues es también lo que le da lugar a la diferencia, a la diversidad y no tiene que significar pues acabar con el otro, y en donde eh, por más difícil que sea que yo, y no es la democracia pues liberal la que defiende Zuleta, es otro tipo de democracia, no podría decir radical, sería la oportunidad de luchar, digamos incluso pues desde la izquierda, por, por una transformación social sin llegar a momentos que por ejemplo en un principio le dieron lugar a la igualdad, pero terminaron borrando al sujeto. Bueno, después de ese paréntesis continúo con lo que digo, y es que, bueno, como les había dicho, aquí se presentan algunas cosas que ya había adelantado. Hay un error en Marx pues aquí que Zuleta se lo pilla, y es que también
curiosamente cae en eso de la proyección al origen, dado que proyecta la familia, cuando la familia es un producto histórico, la proyecta al origen. Pero lo que quiere defender aquí Marx es todavía pues ese tránsito del individuo gregario al individuo individualista y como es un proceso histórico. Dice, cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo y por consiguiente también el individuo productor como dependiente y formando parte de un todo mayor. Después dice, solamente al llegar al siglo XVIII, o la sociedad civil o la sociedad burguesa, pues para no meter ahí el término hegeliano, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior. Eso es tremendo, pues, eso es una síntesis muy tremenda, porque usted después podrá constatar que en todas esas, pues el individuo individualista pues tiene muchas concreciones, pero hay muchas pues en dichos, en frases, en valores, en principios. Entonces, por ejemplo, no se dice, es que a mí lo que me importa es mi familia y yo y nadie más. Entonces a mí esas marchas no me interesan nada. Ya eso es tremendamente incongruente, pues, porque si a usted le importa a su hijo, ¿cómo no va a participar en una marcha o apoyar la educación pública? O es que su hijo, donde, pues, donde va a estudiar. Yo digo eso, pues, como para la gente, pues, más clase baja o media, pues, el proletario, porque evidentemente, pues, al burgués sabe que no le interesa la educación pública. Pero lo mismo pues el otro, que es que a mí me importa es mi familia y yo mismo y hasta ahí pues llega pues como mi, mis apuestas, porque la sociedad pues lo político no me interesa. Y sin embargo pues queda un político que le baja el sueldo y sin embargo queda un político que le quita la salud y sin embargo no fue a la movilización social que estaba luchando por la salud pública, ¿sí me entiendes? Todas las lógicas son del individuo individualista. Lo que a mí me parece le hacen juegos siempre a lo establecido, porque es la lógica pues de sálvese quien pueda, y en ese sálvese quien pueda se reducen siempre derechos sociales, porque de todas maneras a esa lógica del capitalismo, en la que por ejemplo a veces en su versión neoliberal propende pues por eliminar todo lo que es público y todo lo que tiene pues, que ver con la experiencia de lo común. Eso termina pues afectando a cada cual y la lucha contra eso no puede ser sino social. Es como con lo de la merma de la jornada de trabajo a las 8 horas. Eso logró no porque el uno por uno o no me importa si no yo uno que juntaron. Entonces bueno, eso del individualismo pues sí es horrible pues por toda la carga política que tiene pues en términos de que de que en última instancia es como una defensa del orden establecido, pues así no lo sepan. Entonces bueno, como les decía aquí, esto también se los adelante, pero Zuleta le saca una punta muy buena, dice, pero la época que genera este punto de vista, esta idea del individuo aislado, es precisamente aquella en la cual las relaciones sociales generan según este punto de vista, generales según este punto de vista, han llegado al más alto grado de desarrollo alcanzado hasta el presente. Las relaciones sociales pues son las que han llegado a ese alto grado de desarrollo. Entonces, Pesuleta dice lo que yo les adelanté pues que en este momento es donde incluso somos más interdependientes los unos de los otros, porque lo que les dije, la división manufacturera del trabajo, incluso pues en este tiempo de pandemia. Es una cosa que pasó a miles de kilómetros de aquí en una ciudad que uno ni conoce, que se llama Wuhan, pues y uno no sabe sino eso. Eso nos tiene afectados a todos. Entonces ahora sí pues que somos más interdependientes pues como para que la gente siga diciendo que puede hacer, que se hace a sí misma y que no le importa lo social. Pero entonces Zuleta le da una punta muy buena a eso, dice. Estoy buscando la pregunta que él hace. Sí. ¿Por qué la sociedad más interdependiente de la historia genera el punto de vista del individuo aislado? Eso es muy importante. Porque claro, uno tiene la afirmación, pero se puede preguntar por qué pasa eso.
Dice, el capitalismo es la sociedad donde la propiedad privada de los medios de producción y de los medios de vida se hacen más definida. Se producen relaciones sociales de producción fundadas en el antagonismo de propietarios y no propietarios. Él llama no propietarios expropiados, pues porque en la lógica pues, de Marx, la propiedad tiene su revés, que es la no propiedad. Y bueno, eso es lógico, ¿sí o qué? Condición esencial del trabajo libre y asalariado. Ese libre es que uno es doblemente libre, pues como dice Marx. Libre en términos de que no tiene una relación de dependencia pues feudal o esclavista, y entonces puede como propender libremente pues por darle el provecho de lo que es dueño uno, que es de su fuerza de trabajo, y es libre al mismo tiempo de las fuerzas de los medios de producción, que es lo que lo obliga a uno a asalariarse. Por eso pues dice, por eso pone ese libre entre comillas. A estas condiciones sociales de producción le es inherente la oposición de intereses, no solo entre propietarios y no propietarios, sino también entre los propietarios mismos. Está hablando pues de la competencia entre los capitalistas. Y también se da una competencia, dice aquí, entre los obreros, pues o entre el proletario, entre el que está asalariado y el que está afuera, que como ejército de reserva, pues que lo nombraron así, ejerce presión pues para que bajen los precios del salario, pues en este caso. Entonces miren que esta es una sociedad de competencia, intrínsecamente pues produce competencia como el hígado produce la bilis, como decía Zuleta. Entonces claro, la sociedad toda se me puede presentar, es como dice el mismo Marx aquí, como un medio para lograr los fines privados, como una necesidad exterior. Entonces mire que es muy interesante porque no solamente está mostrando históricamente cómo se pasa de un tipo de individuo a otro, sino que dice por qué, y también menciona por qué, donde en la sociedad donde más interdependientes somos, sin embargo, es la que crea esa idea del individuo individualista. Dice, eso es lo que le acabo de leer. Dice, el hombre es, en el sentido más literal, un animal político, son politicón. Está citando pues a Aristóteles. No solamente un animal social, sino un animal que solo puede individualizarse en la sociedad. Pues esto se puede ver con lo que ya les decía a ustedes anteriormente, con que uno, pues por más individuo que sea, es decir, que yo, Santiago, me pueda diferenciar de Camilo, otro individuo que tenga al lado, y que, no sé, yo tenga mis aspiraciones, mis deseos, mi historia, etcétera. Aunque tengamos, digamos, esa individualidad lograda, sin embargo, pues tanto Camilo como yo somos hijos de esta época y compartimos muchas cosas en común. Por ejemplo, pues el lenguaje, que es lo que dice aquí Marx muy tremendamente, adelantándose mucho. Es que un lenguaje particular es una contradicción en los términos. Pues si usted tiene un lenguaje para usted solo, eso no le sirve para nada. El lenguaje siempre es social y nadie es dueño del lenguaje. Todos lo tenemos y nadie lo tiene al mismo tiempo. No depende de cada cual, y se renueva con cada uno de nosotros y se mantiene la historia porque nosotros lo hablamos. Bueno, eso es muy tremendo, es eminentemente social, y uno no viene al mundo pues hablando español, sino que es el otro pues el que lo pone a hablar, y es el otro el que lo nombra a uno, y es el otro el que le da la vida, el que le da los valores, el que le dice si es hombre o es mujer, el que lo pone en las relaciones de género, lo pone en las relaciones de parentesco, etcétera, etcétera. Mire todo eso que hace parte de mí, que me individualiza, y que a partir de ahí, digamos, pues yo puedo ejercer un proyecto propio, pero mire que es a partir de ahí, no a partir de mí mismo. Bueno, entonces en esa lógica pues viene hablando el mismo Marx.
Bueno, él dice que no hay que detenerse más tiempo en esto y se va pues contra Proudhon, que él le tira muy duro a Proudhon. Tiene un texto. ¿Cuál es ese texto? No es la Sagrada Familia, no es la ideología alemana. Ve, se me olvidó el texto que escribe contra él. Espérate, yo lo busco un momentico. Ya, se llama La miseria de la filosofía. ¿Cómo es que se me olvidó ese nombre? Bueno, ahí también pues le tira muy duro a Proudhon, como lo hace aquí. Pero lo importante pues, más allá de la polémica, es otro mecanismo, si se quiere pues, ideológico, pues, que se salta la historia. Y es ya no la proyección al origen del resultado histórico, entonces poner como una suerte de telos histórico pues en la que desde el origen ya estaba lo que está ahora, sino poner en el origen, dice aquí pues como un individuo, él pone pues mitologizando a Adán y Prometeo, eh, un individuo pues intencional que desde donde surge la el resultado histórico mismo, pues esto lo voy a buscar en Stanislao para leérselos con él mejor. Entonces dice aquí, Marx vuelve a criticar nuevamente la proyección al origen de la interpretación ideológica de las condiciones actuales como un mecanismo que presenta la historia como eterno, posibilitando así la apología del sistema. Sin embargo, lo más importante en este texto es la crítica a la intencionalidad. Eso es lo que me interesa, pues, mirar un matiz dentro de las diferentes formas ideológicas de entender la historia pues como eterna, ¿sí o qué? Es decir, el procedimiento que consiste en buscar una explicación para algo existente en el presente a partir de la intención de alguien en el pasado. Entonces él hablaba pues de ahí de Adán y Prometeo. Ese nuevo mecanismo que ahí es donde termina pues este texto, porque este de la eternización de las relaciones de producción, lo vamos a dejar para después. Aquí donde termina, pues le sirve a Zuleta para hacer un enlace con Nietzsche. Dado que Nietzsche también tiene, digamos, esa crítica de presentar, digamos, en el fin de la cosa, por ejemplo, le está hablando aquí como del castigo. Entonces uno presenta el fin del castigo, el fin del derecho, eh, y ese fin lo proyecta como causa en el origen y como una intención pues también de un sujeto en la que otra vez pues como una suerte de progreso histórico llegará a tener la misma utilidad que ahorita tiene la cosa actual. Y a eso él la antepone en la historia, pues no sería como que, a ver, yo lo pienso así. Voy a poner un ejemplo, como con el hijo. El hijo ahorita pues que es su majestad Mr. Baby, como dice Freud, su majestad del baby, en donde el hijo pues tiene un protagonismo tremendo y donde pues la madre se sacrifica por él, etcétera. Eso que es una interpretación histórica, pues uno puede ponerlo como, bueno, eso que es sí, una interpretación histórica, que es como resultado de un elemento que siempre ha existido, uno puede ponerlo como el fin de la historia y entonces buscar en la historia como hay una suerte de progreso en la que el hijo cada vez va tomando más preponderancia. Y para Nietzsche eso no funciona así. O también, pues, por ejemplo, cuando uno hace, no sé, una historia de la filosofía o de las ideas, en las que el derrotero histórico de las ideas se presenta siempre como un progreso para llegar a las nuestras. Estoy pensando en un texto de Cerroni, es el apellido de él, creo que se llama Humberto Cerroni, se llama Introducción al Pensamiento Político, en donde él, por ejemplo, él dice, entonces uno puede presentar, por ejemplo, las ideas políticas como
un progreso histórico en el que se llega a las ideas nuestras de la moderna ciencia política y se presenta a los demás pues como un error, las ideas de los demás como un error. Entonces llega y dice, pues hablemos de Aristóteles. Entonces Aristóteles decía, por ejemplo, que los esclavos son esclavos por naturaleza, y la naturaleza pues hace que unos sean esclavos y otros libres, y la justificación pues es tremendamente burda, pues diría uno, y esa idea no cabe dentro de nuestro prejuicio pues de la libertad. Y sin embargo, ese mismo Aristóteles que defiende la esclavitud es el que combina dentro de las ideas políticas las ideas éticas y piensa pues la virtud, la moral, etcétera. Y nosotros que defendemos de manera prejuiciosa, cuando digo prejuicios pues que no lo pensamos, sino que tenemos la libertad pues como por algo dado y algo que se defiende pues de manera como natural, por decirlo así. Sin embargo, nosotros separamos, por ejemplo, la ética de la política. Pues eso fue una separación, si se quiere, por la ética en todo caso pasó un segundo término. Uno lo puede notar en Hobbes, en Rousseau. Y en esa separación, pues por ejemplo, nosotros que no tenemos esclavitud, de todas maneras somos la civilización de los campos de concentración, de un montón de cosas pues que serían señalables. Entonces dice él, bueno, entonces si ustedes, pues como verán hay una suerte de contradicción, pero entonces él dice, lo que pasa es que hay que entender que las ideas de Aristóteles, por ejemplo en términos políticos, tienen que ver con su época, y si ustedes no van a la historia y a la concreción social de donde se hizo las ideas de Aristóteles, lo que van a terminar haciendo es ver cómo en la historia se da una suerte de progreso de una idea, por ejemplo, de libertad hasta llegar a la nuestra. Y lo que se les saltaría son, por ejemplo, las contradicciones propias de nuestra época, como las tenía también Aristóteles, en que, por ejemplo, nosotros tenemos los campos de concentración y la libertad, y tenemos la separación de la política y la ética, y como Aristóteles no la tenía, y sin embargo defendía la esclavitud. Entonces dice, pues lo que pasa es que Aristóteles no se inventó la institución de la esclavitud, y cuando la teoriza, está teorizando sobre algo que existe, y donde evidentemente, como él mismo dice, era imposible que los telares trabajaran solos o que trabajaran por los libres, que era pues como se constituía la sociedad griega. Es decir, que uno tiene que entender de todas maneras esa idea dentro de ese contexto, y las nuestras dentro de nuestro contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? Por ejemplo, en donde no hay esclavitud, pero también donde todos trabajamos y donde hay una separación, por ejemplo, de lo político en una representación, y donde, por ejemplo, los griegos no tenían representantes, sino que todos eran políticos y los cargos incluso se podían hacer por concurso. Pues por concurso no, creo que incluso era por sorteo, mejor, por sorteo. ¿Eso qué tiene que ver con Nietzsche? Pues lo que les estoy diciendo, que otra vez es como con la relación de la historia. Si Nietzsche, ¿qué es lo que dice? Que en cada momento histórico, él habla aquí de dominar, de subyugar, de se me olvidó la palabra, bueno, ahorita la busco. Cuando habla de dominar y subyugar, dice pues Zuleta, en este texto no deja lugar a dudas, que subyugar y dominar quieren decir integrar las lógicas de una nueva organización en una nueva estructura, que le confiere a aquello que preexistente nuevas funciones. Entonces es a eso a lo que yo me quiero referir. Es decir, voy a poner el tema pues, por ejemplo, del trabajo. El trabajo siempre como elemento pues por ejemplo dentro de la producción, y la producción como algo inherente a las sociedades, siempre existe, es históricamente, y sus formas, sus funciones, como dicen aquí,
dependen de dónde está integrado pues a la nueva lógica de organización. Entonces, si el trabajo se pone en unas relaciones de esclavitud, el trabajo tiene unas lógicas, y no solamente pues el trabajo, sino pues por ejemplo el consumo, la distribución. Si ese mismo, entonces cuando uno va y coge el elemento trabajo y va al feudalismo, ya no tiene ese mismo trabajo. Ese elemento ha sido subyugado y dominado y tiene, digamos, una nueva interpretación. Y entonces tiene unas nuevas funciones. Porque si uno no entiende así y coge atrás, como les decía, este es el trabajo en el capitalismo, que por el capitalismo es que produce un excedente y por eso existe pues también el capital, eh, y hace eso, hace ese fin y esa utilidad, por ejemplo, del trabajo como trabajo simplemente para la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces va a la historia y empieza pues, no sé, a mostrar cómo ese fin de esa utilidad del trabajo tiene que cumplirse históricamente y desarrollarse hasta llegar acá. Eso es lo que está criticando Nietzsche. Y bueno, el ejemplo yo ya lo dije cuando les dije que el trabajo no siempre ha producido un excedente, que produce excedente según las lógicas en las que esté inmersa, en las relaciones que tenga. Entonces mire que hay una relación pues muy interesante ahí. Eh, Dice, con interpretar, dice Nietzsche, una interpretación objetiva, la interpretación que da un sistema a un elemento, y pues no se trata de la interpretación de alguien, equivocado acertadamente le da en una época a una institución social. Se trata de la interpretación que el sistema social le da a ella. ¿Qué está hablando él ahí? Pues no sé, con lo del niño, por ejemplo. Esa interpretación del niño como su majestad del baby no depende de la interpretación pues, de un individuo, sino que la sociedad lo interpreta así. Y lo interpreta así es por las lógicas mismas en las que se organiza. Pues el hecho de la preponderancia de la familia no es una casualidad que se dé en el capitalismo y tiene una relación pues, histórica con el que uno podría llegar a estudiar. Entonces, él sigue criticando aquí, pues, el mismo inicio con esa lógica. Dice, cuando se ha comprendido en todos sus detalles la utilidad de algún órgano fisiológico o de una institución jurídica, de una costumbre social, de un uso político, de una forma artística o de un culto religioso, cuando uno ya ha comprendido la utilidad de algo en la actualidad, por ejemplo, de ahí no se sigue que se haya comprendido nada de su origen. Eso es muy tremendo. No necesariamente el resultado tenga que ver con el origen de la cosa, porque como él está pensando siempre, si se quiere, que el elemento es cada vez en un cambio histórico es nuevamente reinterpretado, entonces la seguidilla al origen, eso no podría uno hacerla porque no hay esa continuidad. Esto puede parecer molesto y desagradable a los oídos, pero en todo tiempo se ha creído encontrar en las causas finales, en la utilidad de una cosa, de una forma, de una institución, su razón propia de ser. Eso es muy tremendo. Así el ojo estaría hecho para ver, la mano para coger, dice Zuleta. Aquí el evolucionismo es atacado en su propio terreno. Nietzsche sabe que si la mano coge es más bien por una disfunción o a partir de determinada desadaptación. Por ejemplo, dejó de servir para colgarse. Es decir, no hay ningún para en la evolución. Es decir, la mano en el origen no estuvo hecha para coger, sino reinterpretaciones de nuevas formas. Eso es muy marxista, pues, o Marx es muy nietzscheano. Eso es muy bonito, pues, encontrar en esos dos autores, que ambos son tan importantes para la historia, eso que tienen en común. Eh, el hecho de darle una preponderancia a la concreción histórica y que la concreción histórica hable del elemento y no el elemento pues en su finalidad hable de la historia, no al revés. Y por eso pues dice Zuleta aquí, las objeciones que Nietzsche le hace a Darwin y a Rousseau son casi literalmente las mismas de Marx. Pues porque miren que es la misma lógica pues de uno tener como producto de la historia al individuo. Entonces ya entendí que el individuo es individualista por el producto pues, del capitalismo, pero eso no me dice nada del origen del individuo.
Es decir, no me puede decir que el individuo originariamente fue egoísta, pues, como dicen muchos burgueses. Del mismo modo, se ha representado el castigo como una invención hecha en vista de la punición, pero el fin, la utilidad no son más que el indicio de una voluntad de poder que ha dominado algo menos poderoso que ella y la ha impreso, por propia iniciativa, el sentido de una función. ¿Qué dice Zuleta? ¿Qué es eso? La voluntad de poder no tiene nada que ver con ningún sujeto. Voluntad de poder es un proceso por el cual una estructura se apodera de algo ya existente. Por ejemplo, la estructura del capitalismo se apropió del ser humano y produce un individuo que la reproduce a sí misma. Es que es otra cosa pues que sería bueno mencionar aquí. Las sociedades producen los individuos que la reproducen. Si yo no tengo un individuo individualista que no le importe pues por ejemplo lo social, que no piense sino en sí mismo, que entre en la lógica de la competencia y que entrando en la lógica de la competencia mueva el mercado, y pues moviendo el mercado no sé, se asalarie y tenga a los otros pues como un medio o un fin o un estorbo y no alguien con quien juntarse. Bueno, donde entre todas esas lógicas pues que les digo, en el consumismo, etcétera, ese individuo le sirve al capitalismo y por eso lo reproduce y por eso incluso pues es tan violento con el que se sale de esa lógica y no es ningún sujeto, pues como para hacer el símil con la voluntad de poder, no es ningún sujeto, así como el uno pues es impersonal en Heidegger. Aquí también la estructura social pues uno no la puede señalar en nadie, hay un montón de representantes, todos en cierto sentido somos representantes de eso, uno lucha contra eso pues, pero dentro del capitalismo eh, todo el mundo se vuelve representante y como lo dice pues Zuleta mismo, está desde la misma escuela, desde los nuevos valores que le dan en la familia, todo eso le da digamos dando molde a aquello que dice aquí pues se apodera de algo ya existente. Dice, le confiere un nuevo sentido, una función distinta. No sé, por ejemplo, el saber, a hablar de la escuela, saber siempre ha habido, pero el sentido que le da el saber el capitalismo es muy diferente al sentido que le dan los griegos al saber. Entonces uno no puede decir, coger el capitalismo y el sentido que le da al saber el capitalismo, llevarlo al origen de la historia y mostrar que siempre el saber estuvo al servicio de la técnica y que viene un progreso técnico que termina en el capitalismo. Eso no se puede hacer así. Dice, no es la voluntad de dominar a alguien, la voluntad de poder es una reinterpretación de los valores y no un triunfo de los valores existentes. Eso también es muy importante en términos, por ejemplo, de nuestros valores. Pues no sé, un valor como el egoísmo, un valor como el de la competencia, el de forjarse a sí mismo, eso es la reinterpretación de de la moral pues con la que venía el ser humano, que no es única y que siempre es reinterpretable. Es una redistribución de lo que consideramos éxito y fracaso completamente extrañas a lo que la sociedad existente considera así. Para comprender la posición de Nietzsche ante los valores de la sociedad capitalista y la diferencia entre interpretación y sometimiento, bueno, hay que leer esto. Yo creo que ya podemos llegar por ahí. Es que lo otro creo que va como por la misma lógica, eternización. Ahí yo le veo una leidita a esto y si no acabamos ahí. Bueno, sí, yo creo que es como la misma lógica pues de la discusión con la historia, de cómo entenderla. Que una cosa importante pues, porque trae ese un enlace entre Nietzsche y Marx, dice, toda la historia de una cosa, de un uso, puede ser una cadena ininterrumpida de interpretaciones y de aplicaciones siempre nuevas, cuyas causas no tienen ni siquiera que ser ligadas entre ellas. Los que yo les decía a ustedes, que no necesariamente pues uno tiene que ver en la historia una continuidad, sino que son incluso discontinuidades, en la que un mismo elemento pues es reinterpretado nuevamente y pues como dice aquí, aplicaciones siempre nuevas y por eso pues no podría haber una ligazón, que eso es lo que
hace es que esa concepción de la historia, como dice aquí el mismo Zuleta, imposibilita representarla pues de una manera mítica, es decir, como esa proyección al origen que hacíamos, o ese telos histórico de que vamos de menos a más y que entonces después del capitalismo sigue no sé qué, uno no sabe qué sigue, o que teníamos que llegar al capitalismo, tampoco es necesario. Bueno, entonces dice Zuleta, este texto está en la misma dirección del análisis que en el capítulo 24 del Capital. Marx pues demuestra la independencia de los elementos que habrían de configurar luego el capitalismo. Una vez que se articulan entre sí, se convierten en interdependientes. Por una parte, la expropiación de la fuerza de trabajo campesina, por otra, la acumulación de dinero, el origen comercial o minero, los cuales en sí mismos no tienen nada de capitalistas. Eso es muy bonito, muy importante. Cuando llegamos allá lo podemos leer, digamos, con más despacio, ese capítulo 24. Dice, pero que articulados en una nueva estructura los elementos son elementos constitutivos del capitalismo. Entonces otra vez es la lógica pues de la estructura, es decir, el elemento en sí mismo no es el que es capitalista, es decir, el trabajo en sí mismo no tiene que dar salario, la máquina en sí misma no tiene que ser parte del capital, la máquina se vuelve capital cuando al ser medio de producción solamente una parte minoritaria de la sociedad es dueña de ella y la otra tiene que salariar, ahí se vuelve capital. Así como el trabajador, el trabajo se vuelve capital variable en el momento en que se tiene que asalariar y dar un rédito, pues una parte a quien le ha contratado. Entonces mire que siempre los elementos, por ejemplo, se vuelven constitutivos del capitalismo es cuando están articulados en una nueva estructura, que es la misma lógica pues que está haciendo Nietzsche aquí. Ese texto creo que será muy bueno pues que vayan a la genealogía de la moral. Ya lo otro tiene que ver con una idea hegeliana de que los cambios cuantitativos se convierten en cambios cualitativos. Eso yo lo he visto pues, no solamente creo que lo leí acá a mí también, a mí no me gusta ese argumento, porque eso viene de la ciencia, pues, especialmente la química, por ejemplo, pues como un estado de la materia con un cambio cuantitativo, por ejemplo en la temperatura, tiene un cambio cualitativo en el estado de la materia, entonces no se pasa por ejemplo de líquido a vapor, pero eso es nuevamente una reinterpretación porque ahí no hay ningún cambio cualitativo en realidad, pues que por ejemplo pasar pues, de líquido a vapor, eso es un estado de la materia que no habla sino de un nuevo estado energético de la misma cosa, en el que en este caso por ejemplo por el sometimiento pues a un cambio de variable como la temperatura o incluso pues la presión que si uno quiere, eh, las, los enlaces moleculares se pueden romper y en el estado de excitación pues de los mismos lograr una separación pues entre ellos. Entonces por eso a mí me parece pues, que no sirve y claro, y el mismo Zuleta lo dice aquí, es cierto que las transformaciones cuantitativas pueden producir una mutación, pero esa mutación no tiene que ser necesariamente progresiva, puede ser regresiva, claro. Las mutaciones pueden conducir bien a la aniquilación o bien a una nueva estructura, es decir, nuevas funciones, redistribución del sentido de los elementos anteriores. No se trata de un proceso de un progreso hegeliano hacia una perfección total, orientada hacia fines superiores. Se trata de reequilibrios de fuerzas, crecimientos o decrecimientos. Bueno, aquí hay un ejemplo muy bueno pues, que también puede ayudar a entender el asunto. Esto es todo lo que se quiere decir con esa frase tan peligrosa y ambigua de la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Todo otro sentido es falso. Es decir, el sentido, por ejemplo, no sé, de que un cambio cuantitativo en las fuerzas productivas va a llevar a un cambio cualitativo y a la creación, no sé, de una suerte de progreso a otra sociedad, por ejemplo, comunista. Ese sentido, digamos, es erróneo, eso se le ha criticado a Marx en
en ese prólogo precisamente de esta contribución. Dice aquí, por ejemplo, para mirar que eso no ocurre así, por ejemplo, el capital comercial se puede convertir en capital industrial, pero ¿en dónde? En el capitalismo, ya vamos a ver. Y este a su vez reproducir el capital comercial con otras funciones y con otro sentido como un momento de su reproducción. Pero el capital comercial no se transforma por crecimiento, es que esa es la cosa, por cambios cuantitativos en capital industrial. Solamente se convierte en capital industrial cuando una parte de la población se hace libre, en el doble sentido que ya les había dicho, y entonces tiene que trabajar para otro, porque el otro es dueño de los medios de producción. Entonces mire que otra vez, no es como en la materia, pues, que un cambio cuantitativo hace pasar del agua líquida a vapor, sino que la acumulación, por ejemplo, de capital comercial se puede transformar en capital industrial siempre y cuando haya estas condiciones sociales, es decir, haya una población doblemente libre, libre de toda servidumbre y libre de toda propiedad, es decir, que pueda vender su fuerza de trabajo. Si eso no ocurre, esa acumulación, pues, de denario, que todavía no sería capital comercial, pues no podría transformarse en capital industrial. Lo hace en una sociedad donde está esa condición histórica. Bueno, y lo mismo que les decía aquí, la idea de que el crecimiento produce un salto cualitativo, por ejemplo, del agua al vapor, contiene una teleología, es decir, un proceso dirigido hacia fines, es decir, el fin no es llegar al vapor, pues algo así, con propósitos, o más claramente dirigido por los propósitos de algún sujeto, Dios, la idea, la naturaleza. Eso es así por leyes físicas y químicas. Ahí no hay un cambio cualitativo, es la misma materia, simplemente en un estado diferente, en un estado que en última instancia es energético. Él sigue criticando de manera, pues, muy inteligente. Dice: se denominan cualidades a cosas que en realidad no son más que diferentes formas de manifestarse la estructura de la materia. Les damos el nombre de cualidades a lo que nos suministran la percepción subjetiva y las oponemos por parejas: frío, caliente, blanco, negro. Uno puede decir que frío, caliente es simplemente ausencia o presencia de la energía, pues, en forma de calor, y su manifestación, pues, en temperatura, pero es el mismo estado, pues ahí hay una continuidad. Y lo mismo, pues, con los colores son simplemente un cambio en la longitud de onda de un mismo elemento, que sería, pues, la luz, cuando se comporta, pues, como onda, o se le entiende, pues, como onda. Bueno, ahí terminamos. Como verán, pues, el texto es muy bueno, porque miren que aquí se está poniendo en juego la toda la lógica del entendimiento que tiene Marx de la historia, e incluso, pues, hay un apoyo en Nietzsche muy bueno, y como toda esa lógica, pues, del materialismo histórico se pone en juego en la crítica que le hace, pues, a la economía clásica, precisamente, pues, porque no se saltan la historia, pues, y al saltársela hacen esos mecanismos, pues, de la proyección del origen, y empiezan a entender la historia de manera tan arrevesada. Bueno, cualquier duda, pues, quedo pendiente del WhatsApp, o no sé, comentarios, pues, ahí en el mismo video, y nos veríamos el sábado. Muchas gracias.